Buenas tardes a todos y sobre todo gracias por participar en este ciclo de webinar que se organizan y en este caso pues vamos a hablar acerca de vehículo eléctrico. El objetivo de esta webinar no es comentaros a fondo qué es un vehículo eléctrico o cómo se conforma, sino vamos a intentar ver cuál es el estado actual de esta tecnología y cuáles son las perspectivas de futuro, las propuestas profesionales que podemos tener dentro de la implantación de ese vehículo eléctrico. En concreto, vamos a ver los puntos siguientes. Hablaremos sobre el estado actual de este tipo de vehículos, comentaremos las ventajas e inconvenientes de la tecnología eléctrica y a partir de esas ventajas e inconvenientes analizaremos una serie de perspectivas de trabajo y oportunidades derivadas de la implantación de este tipo de vehículos. Para terminar, comentaremos los desafíos tecnológicos en el desarrollo del vehículo como consecuencia de todo lo comentado anteriormente y finalmente dejaremos unas conclusiones que den paso a un pequeño debate y comentarios que podáis tener. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, la podéis lanzar por el chat e intentaré ir contestando. Si alguna, por lo que sea, considero que es demasiado larga, pues la dejamos para el final, pero bueno, cualquier cosa me cortáis, así también hacemos un poco más ameno la webinar. Bueno, estado actual del vehículo eléctrico. Permitirme únicamente que haga un pequeño resumen acerca de las tecnologías que hoy en día tenemos relativas al vehículo eléctrico, que son las dos categorías fundamentales. Hablamos de vehículos híbridos y vehículos eléctricos o puros eléctricos, en general comúnmente comentados como vehículo eléctrico. Todo vehículo híbrido está formado por un motor de combustión y un motor eléctrico, en contraposición a los vehículos eléctricos, donde únicamente se dispone de un motor eléctrico para la tracción del vehículo. Dentro de vehículos híbridos podemos diferenciar vehículos en serie y vehículos híbridos en paralelo. La diferencia entre ambos estriba en el uso del motor de combustión. Siempre ambos vehículos tendrán un motor eléctrico que va a participar en tracción, pero en el caso de los híbridos en series, el motor de combustión se encarga de alimentar el generador que alimenta de energía eléctrica tanto al motor eléctrico como a la batería. Es decir, el motor de combustión en este caso no participa en la tracción del vehículo. Y por otro lado, los vehículos híbridos en paralelo, aquí sí el motor de combustión conjuntamente con el motor eléctrico participan en la tracción. Los vehículos híbridos pueden ser enchufables o no enchufables. ¿Eso qué significa? Que el fabricante decida poner una toma de carga en el vehículo y que por tanto podamos conectar nuestro vehículo a un cargador o a la red eléctrica de casa para cargar las baterías. El que un vehículo sea o no enchufable no es una limitación técnica, sino una decisión del fabricante. Es decir, si el fabricante quiere que se cargue la batería del vehículo, implementa una serie de software y de hardware, un cargador y una serie de componentes más para permitir esa carga. Porque en general, cualquier batería de ion litio, como luego veremos, es posible cargarla, recargarla, con lo cual nunca va a ser o nunca constituye una limitación. En el caso de un vehículo eléctrico puro, sí, siempre, obviamente, tiene que ser posible su conexión eléctrica mediante la toma de carga correspondiente. Vale. Permitirme que haga un pequeño comentario acerca de la evolución de las ventas de los vehículos eléctricos, simplemente para ponernos en contexto de la fuerte evolución que sufre ese tipo de tecnología a nivel mundial. En los gráficos que veis en pantalla, veis una evolución partiendo del año 2011 hasta el 2016, y en el cual se ve como poco a poco, año a año, la evolución de las ventas de los vehículos eléctricos se va incrementando. En el año 2016 hablamos de 2 millones de vehículos frente a los 66.000 que teníamos en el 2011. Es decir, hay un incremento sustancial, pero en el 2016 esos 2 millones de vehículos tan solo representaban un 0,20% de los vehículos completos, del parque automovilístico total. Dentro de estos 2 millones de vehículos, para que tengáis un orden de magnitud, más del 62% constituyen vehículos eléctricos puros. Es decir, aunque en España, que luego lo veremos, son más los híbridos que los eléctricos, a nivel mundial tienen una contribución mayor los vehículos eléctricos. Vale. Si le damos el punto de vista hasta el año 2018, fijaros que la evolución es bastante grande. Estamos hablando de un incremento de vehículos eléctricos de un 68% con respecto al año anterior. ¿Qué datos son interesantes en este gráfico? Pues fijaros, tenemos a China
que va a acaparar el 45% de todos los vehículos eléctricos que se venden en el mundo, siguiendo Europa y Estados Unidos con un 24% y un 22% respectivamente. Con lo cual, prácticamente casi todo el mercado, la mitad del mercado, se lo lleva a China. Dentro de este mercado, si os fijáis, la banda azul clarita se refiere a los vehículos eléctricos puros. Sigue ganando de goleada eléctricos puros en China, mientras que en Europa y en Estados Unidos la diferencia entre híbridos y vehículos eléctricos puros pues es prácticamente de 50%. En este gráfico vemos lo mismo que los datos anteriores, pero en un gráfico de barras que es un poco más intuitivo, pero me interesa sobre todo el gráfico de abajo, en donde se ve la evolución de los vehículos eléctricos en algunos países: Noruega, Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, Corea, Holanda y Suecia, en donde se ve que ha habido un incremento de las ventas de sus vehículos eléctricos que conforman el parque automovilístico. Me paro en este gráfico de aquí porque es muy interesante. En este gráfico lo que se representa es el porcentaje de vehículos eléctricos frente al total de vehículos vendidos en cada país. Si recordabais, hablábamos de que China acapara el 50% de los vehículos eléctricos, pero tan solo representa un 4,4% de su parque total de vehículos, es decir, muy poquito. En cambio, países como Noruega, fijaros que en el 2018 ya alcanza el 50% de vehículos eléctricos del total. Fijaros que no por ser China el máximo comprador o utilizador de vehículos eléctricos significa que un gran porcentaje de sus vehículos es eléctrico, sino todo lo contrario. Al final representa algo bastante bajo frente a países nórdicos, fundamentalmente Noruega, donde tanto las políticas como al final las empresas que allí operan pues están concienciados en tener ya casi el 50% de su parque con respecto a vehículos eléctricos. Si os fijáis en este gráfico, en España no aparecemos, lo veremos un poquito después. Vale, fijaros, en España, ahí veis varios gráficos donde se representan las ventas de vehículos eléctricos. La rayita de abajo representa el año 2015, 2016 la siguiente, 17 y 18. Al final todos los meses se ven más o menos estables, pero vemos que ha habido un aumento durante el año 2017, en concreto un 65% más, perdón, 2018, un 65% más con respecto a 2017. Es decir, sigue la tendencia del mundo en cuanto a vehículos eléctricos. Y llama la atención que el aumento brutal de ventas de vehículos eléctricos a finales del año 2018, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Por la partida económica, por las ayudas que se desarrollaron en la última parte del año, en este caso en Madrid, para favorecer la compra de vehículos eléctricos. Es decir, lo interesante de ese gráfico, más allá de los números, es que si los gobiernos implementan ciertas políticas que favorezcan la compra al ciudadano y las empresas de vehículos eléctricos, eso se nota rápidamente en el nivel de ventas que sufren este tipo de vehículos. Vale. ¿Qué ocurre con los cargadores que necesitamos para los vehículos eléctricos? Pues si os fijáis, tenemos prácticamente la misma evolución, es decir, una evolución ascendente bastante grande, en donde tenemos incrementos de un 44% más de cargadores en el año 2018 con respecto al 2017. ¿Qué es destacable en este gráfico? Que el 90%, lo que es el color azul claro, el 90% de los cargadores que existen en el mundo son privados, es decir, están en casas particulares o en aparcamientos o parking de urbanizaciones, frente a un porcentaje prácticamente ínfimo de cargadores públicos, es decir, cargadores rápidos o ultra rápidos, para poder cargar el vehículo en el puesto de trabajo o en la calle. Por lo cual nos da una idea de cuál es la necesidad, que luego veremos, acerca de la instalación de cargadores y por qué al final no encaja tanto el vehículo eléctrico a la población, debido, entre otras cosas, a que no tienen medios de cargarse que no sean en su propia casa los que pueden o en el parking de su edificio. Por último, en este estado actual de vehículo eléctrico, quería comentaros el escenario 30-30. Este tipo de escenarios no es más que una apuesta política de varios países, que los tenéis aquí en la pantalla, en este margen de aquí, en el cual están implementando una serie de políticas y actuaciones para conseguir que en el año 2030 el 30% de sus vehículos sean eléctricos. Y para ello necesitan pues, una serie de incentivos fiscales,
para la compra de vehículos, promoción de infraestructuras de recarga, que las empresas se comprometan a utilizar ese tipo de vehículos, es decir, una serie de situaciones, de decisiones y de implementaciones para que realmente en sus países se consiga el reto de llegar a ese 30%. En estos países está Noruega, que ya lo supera ampliamente, pero por ejemplo China, por continuar con los ejemplos, que estaba en ese 4,4, pues tiene mucho camino por recorrer. Bien, con esa situación actual de una evolución al alza en la venta de vehículos eléctricos, con un porcentaje mayoritario de los vehículos eléctricos puros, con una evolución de cargadores y un déficit de cargadores públicos en este caso, y con los gobiernos poco a poco pensando en que el vehículo eléctrico puede ser una alternativa de futuro, podemos analizar una serie de ventajas e inconvenientes que supone un vehículo eléctrico. Lo primero que quisiera comentaros es un informe que durante el año 2018 publicó la Unión Europea, en la que se va a analizar el ciclo de vida completo de la producción de un vehículo eléctrico. En este caso, el estudio de vida se desarrolla pensando siempre en las emisiones contaminantes, en este caso de efecto invernadero, que supone un vehículo eléctrico. Al ser de efecto invernadero, lo que se hace es calcular las toneladas de CO2 equivalente que posee o que emiten cada uno de los procesos que tiene que ver con la producción y la vida de un vehículo. En concreto, ese análisis de vida, ese ciclo LCA, tiene en cuenta todo el proceso de fabricación y vida de un vehículo eléctrico. En concreto, partiendo de la etapa azul, se tiene en cuenta todas las emisiones que genera la producción de los materiales necesarios para fabricar un vehículo eléctrico y a continuación las emisiones que se generan en la propia fabricación, en el ensamblaje de un vehículo eléctrico en su planta. Por otro lado, la parte gris, que es el famoso ciclo, que luego veremos un poquito más en detalle, del well-to-wheel cycle, de la fuente a la rueda, se analiza el ciclo de energía necesario para poder suministrar energía cinética al vehículo. Y a su vez también se engloba dentro de esa operación todas las emisiones como consecuencia de las tareas de mantenimiento en un vehículo eléctrico. Y finalmente se analiza, que lo veis en amarillo, todo lo relativo al reciclaje, desecho final, es decir, los residuos que se generan en los vehículos. Vale. Este ciclo well-to-wheel, el famoso WTW, incluye todo el proceso necesario en términos siempre energéticos para generar la energía, transporte, distribución y entrega final de energía al vehículo, la cual se transforma en energía cinética. Es decir, si tenemos un vehículo a gasolina, se cuantifica los costes necesarios para extraer el petróleo, su conversión en gasolina, su transporte y todo el proceso que lleva a cabo desde que extraemos el petróleo hasta que se inyecta en el depósito de combustible del vehículo y esa combustión se transforma en energía cinética. Todo ese proceso es el famoso well-to-wheel cycle, que en este caso se va a calcular siempre teniendo en cuenta las emisiones de efecto invernadero del vehículo. Bien, con esto, que es a donde quería llegar, se obtienen una serie de resultados. El informe, que os animo a que leáis en estos tiempos de confinamiento, además, que tenemos un poco más de tiempo, porque los desglosa bastante bien y explica un montón de cosas muy interesantes. Lo que hace es hacer un cálculo medio, es decir, supone un vehículo eléctrico, en este caso de 24 kilovatios hora de capacidad de batería, y lo va a comparar con un vehículo de combustión interna, uno diésel y uno gasolina. Y va a suponer una vida media de 150.000 kilómetros, con lo cual es aparentemente algo bastante realista. En estos resultados, que se engloban en este gráfico y luego comentaré las conclusiones, pues en este gráfico lo que se representa es cada una de las fases que vimos anteriormente. Por un lado tenemos la fase azul, que veis en esta parte de aquí, en donde tenemos por un lado todo lo relativo al vehículo eléctrico y por otro lado lo relativo a un vehículo diésel y gasolina equivalente al eléctrico. Vale. Esta columna de aquí significa la fuente de energía que se va a emplear para la fabricación, tanto de los materiales como luego la conversión de energía eléctrica al motor eléctrico. Utilizando lo que se denomina el ciclo de energía europeo, es decir, toda la media de emisiones de las distintas fórmulas de energía que se generan en Europa. La segunda columna se considera únicamente gas natural, la tercera columna carbón y la cuarta columna renovable, como puede ser la eólica.
Pues si os fijáis, en azul, tanto para los vehículos eléctricos como para los vehículos de combustión, el coste a nivel de emisiones de producir el vehículo sin contar el pack de baterías es exactamente el mismo, o prácticamente el mismo. En cambio, en el caso de un vehículo eléctrico, el fabricar la batería posee un impacto bastante importante, casi del 100% igualmente, de coste de emisiones con respecto a uno diésel o gasolina, que en este caso no tiene. La parte gris tiene que ver con toda la fase de operación, es decir, el famoso ciclo WTW, el wheel to wheel, y su mantenimiento. Con lo cual, en el caso de un vehículo eléctrico, lo que tenemos es la franja gris oscura, que tiene que ver con las emisiones debidas a la conversión de la energía eléctrica en energía cinética para alimentar el vehículo. Es decir, las emisiones que se generan por medio de generar energía eléctrica para cargar el pack de baterías y cómo ese pack de baterías, teniendo en cuenta los rendimientos que posee ese vehículo, se convierte finalmente en energía cinética. Pues si os fijáis, el consumo a nivel de emisiones de CO2 de esta fase de operación es bastante grande, teniendo en cuenta, por un lado, el ciclo europeo, por otro lado, si todo fuese gas natural, es decir, si toda la generación de energía eléctrica para cargar las baterías se realizara a partir de estaciones o centrales de gas natural, ¿qué ocurriría? Fijaros la altura que tiene esta barra en el caso de emplear centrales de carbón, o qué sucedería si se utilizase una energía renovable, como puede ser en este caso la energía eólica. Y aquí tenemos lo que costaría en esta franja gris para diésel y gasolina, lo que costaría a nivel de emisiones, por supuesto, generar gasolina o generar diésel, que es bastante inferior a generar energía eléctrica. ¿Qué ocurre? Que en este caso los vehículos de combustión, la fase o la zona gris clarita, tiene que ver con las emisiones consecuencias de la combustión de la gasolina o del diésel a nivel de emisiones de efecto invernadero. Por lo cual, aquí sí, un vehículo de combustión tiene una contaminación bastante más alta comparado con la que tendríamos en este caso de un vehículo eléctrico, no exactamente comparado con un vehículo eléctrico, sino si comparásemos con el coste en emisiones que tendría un vehículo eléctrico cuando se utiliza energía eléctrica, si no fuese en este caso mediante fuentes renovables. Por último, tenemos las últimas fases, que son fase de mantenimiento, que prácticamente es igual para todo tipo de vehículo, y la parte de desecho y de residuos finales, que sería igual. Por tanto, este estudio, ¿qué representa? Que los vehículos eléctricos poseen unas emisiones de gases de efecto invernadero de producción más altas que los vehículos de combustión. Esas emisiones más altas vienen como consecuencia de la fabricación de las baterías y que la clave en todo esto está en que un vehículo eléctrico efectivamente no genera contaminación cuando circula, pero si no empleamos fuentes renovables para poder generar la energía eléctrica que carga el pack de baterías, realmente no ganamos nada con respecto a un vehículo de combustión. Por cuanto, si bien es cierto que no contaminamos la ciudad en la que se mueven los vehículos, sí que hay emisiones en todas las centrales que finalmente generan electricidad para la carga de dichas baterías. Este mismo informe también analiza la situación de las baterías de extracción. Todo el mundo sabéis que prácticamente el 100% de los vehículos eléctricos, su pack de baterías está formado por celdas de ion litio de distintos tipos. Básicamente, la variedad de baterías que tenemos hoy en día tiene que ver o se diferencia en función de los minerales, de los compuestos que conforman los electrodos y electrolitos de dichas celdas. Los tipos más comunes de baterías son las baterías de óxido de cobalto, las famosas LFO, las de óxido de manganeso, LMO, las de óxido de cobalto manganeso níquel, las NMC, las Iron Phosphate, las de acero o hierro fosfato, las de óxido de aluminio, cobalto y níquel, las NCA, las de titanato de litio, LTO o las famosos LiPo. Actualmente, las que más se emplean en la fabricación de vehículos eléctricos son las de tipo LCO, que son las más económicas, las NMC y las LTO. Fundamentalmente, hoy en día, los fabricantes tienden a utilizar las NMC, ¿vale? Óxido, cobalto, manganeso.
pero poco a poco va ganando bastante espacio las NCA y entenderéis por qué en breve. Bien, pues este estudio, ¿qué hace? Pues va a analizar el riesgo que tienen los fabricantes de vehículos, o en el caso concreto los fabricantes de baterías, a la hora de conseguir todos los minerales necesarios para la fabricación de esos packs de baterías. Aquí tenéis un diagrama en el cual se analiza o se muestra la composición de una celda tipo NMC, en donde podéis ver pues, cuáles son los porcentajes de cada uno de los minerales que conforman el cátodo, el ánodo, el electrolito, la envolvente, es decir, todos los componentes que forman el pack de baterías. De todos esos minerales, los que más influyen o los que más se utilizan son los que tenéis aquí: litio, cobalto, grafito, manganeso, níquel, hierro, cobalto, cobre y aluminio. Y lo que hacen es analizar cuál es el riesgo derivado del uso de esos minerales, basado en 4 criterios: riesgo de reducción del suministro, riesgo del aumento de la demanda de este mineral, riesgos de la concentración de la producción del mineral y riesgos políticos por cuanto a peleas o conflictos que pueda haber con otros países en cuanto a la venta a terceros países. Pues fijaos, si analizamos el riesgo en cada uno de los 4 criterios, podemos ver que el litio y el cobalto poseen un riesgo bastante alto de generar problemas a un fabricante de baterías y, por ende, a un fabricante de vehículos. Y como minerales como el aluminio, estamos hablando de un riesgo muy, muy bajito. Con lo cual, aunque hoy en día el suministro de esos minerales está garantizado para las producciones que tenemos estos años, es cierto que los fabricantes tienen una preocupación bastante grande porque no saben muy bien si podrán fabricar baterías eléctricas basadas en litio y en cobalto, teniendo en cuenta la cantidad de riesgos y la demanda que sufren este tipo de minerales. Con lo cual, un poquito más adelante, veremos qué consecuencias puede tener esto en el desarrollo de nuevas baterías. Bien, pues con ese estado actual de las baterías, con esta problemática de los minerales, con la evolución al alza que tenemos en cuanto a la venta de vehículos eléctricos y ahora sí la intención de muchos estados de fomentar este tipo de tecnologías, ¿qué perspectivas de trabajo y oportunidades derivadas de la implantación de este tipo de vehículos podemos tener desde el punto de vista de ingenieros? Pues fijaros, vamos a hablar de desarrollo de nuevos packs de baterías, desarrollo de inverters, tecnología de motores en ruedas y sistemas de regeneración y aceleración, todo lo relativo a vehículo autónomo y comentarios relativos al sistema de recarga de vehículo eléctrico. Vale. Hoy en día el sector de vehículos eléctricos sigue en pleno proceso de desarrollo y los fabricantes de vehículos están aumentando los modelos eléctricos que sacan al mercado, ya que son conscientes de la importancia de estar bien posicionados en el ranking de venta de este tipo de vehículos, pero sobre todo están concienciados en que deben transformar sus metodologías de diseño y fabricación para adaptarse a la tecnología eléctrica. Realmente podemos plantearnos 3 preguntas, es decir, ¿qué cambia a la hora de diseñar un vehículo eléctrico con respecto a uno de combustión? ¿Qué cambia a la hora de fabricar un vehículo eléctrico con respecto a uno de combustión? ¿Y qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de postventa? Pues fijaros, a la hora de diseñar un vehículo eléctrico con respecto a uno de combustión, cambian bastantes parámetros fundamentales. Lo primero y fundamental es que cambia el concepto del bastidor. Pasamos de un bastidor estructural que tiene como centro el montaje de un grupo motor-cambio a tener en mente un bastidor en lo que importante es albergar el pack de baterías. Y una vez que tienes solventado cómo vas a montar ese pack de baterías que va a estar en el interior de ese bastidor y que le va a dar la función estructural del bastidor, cómo empezar a montar la suspensión y el resto de carrocería a partir de ese bastidor. Si os fijáis, los bastidores actuales tienen una forma de skateboard, de hecho se denomina skateboard chassis, y son vehículos completamente planos en su fondo, donde incorporan ahí los módulos que conforman el pack de baterías. Otro cambio importante es el propio motor o motores eléctricos que se emplean en el vehículo. Y aquí tenemos un sinfín de configuraciones. Podemos tener una tracción delantera, un motor eléctrico central en eje delantero con su caja de cambios y el diferencial. Podemos tener lo mismo pero en tracción trasera. O podemos tener una tracción 4x4 formada por un motor eléctrico central en cada eje y cada uno con su caja de cambios, con su serie diferencial, con sus palieres y demás. O bien
la opción de una configuración de motor en rueda, que significa montar en cada una de las ruedas un motor eléctrico independiente. Eso a nivel de gestión y a nivel de dinámica vehicular influye de sobremanera en el diseño y el comportamiento de un vehículo eléctrico. Luego veremos más detalles de esa parte. Y finalmente, otro cambio significativo es la importancia primordial que adquiere la gestión electrónica del vehículo completo. Si bien hoy en día a nivel electrónico un vehículo de combustión es muy potente, cuanto más todavía cuando todas las funciones se realizan de forma eléctrica o electrónica, como sucede en un vehículo eléctrico. ¿Qué cambia a la hora de fabricar un vehículo eléctrico? Pues un vehículo eléctrico, como bien sabéis, posee menos piezas que un vehículo de combustión, por cuanto se eliminan todos los sistemas de admisión y escape de motor, sistema de inyección de combustible, pero se incorporan nuevos sistemas relativos a la alimentación eléctrica de los motores, pack de baterías, sistemas de control de dichos motores, drivers inverter, sistemas de carga del pack de baterías y además se debe aumentar el sistema de refrigeración, además del motor, para poder refrigerar tanto el pack de baterías como los inverters y el cargador. En los vehículos de combustión, el elemento principal a instalar es el grupo motor-cambio. En cambio, en un vehículo eléctrico es el pack de baterías el elemento fundamental. Eso significa que hay que modificar el layout de planta y el orden de montaje para decidir en qué momento se debe montar el pack de baterías en el vehículo. ¿Eso qué significa? Que a partir de ese momento todos los trabajadores que operen el vehículo están trabajando en tensión, por lo cual es necesario una serie de sistemas de seguridad eléctricos específicos para todos los puestos de trabajo que tengan o que manipulen, mejor dicho, tanto el pack de baterías en la etapa de fabricación del pack como en el montaje del pack sobre el vehículo y la conexión del pack de baterías al vehículo. Con lo cual, a la hora de diseñar el layout de planta para este tipo de vehículos, hay ciertos cambios que se deben implementar antes y que cambian o varían ligeramente con respecto a la filosofía de un vehículo de combustión. ¿Y esto tiene implicaciones desde el punto de vista de postventa? Pues sí que las tiene y realmente son las más preocupantes. Postventa significa poseer las herramientas adecuadas para diagnosticar y reparar un vehículo de forma rápida y eficiente, tanto a nivel técnico como a nivel económico. Para ello se necesitan que los profesionales de postventa tengan la formación específica necesaria en vehículo eléctrico, tanto a nivel técnico como en todo lo relativo a seguridad en el trabajo eléctrico. Y además, que las instalaciones que tienen en sus talleres o en sus fábricas pues estén acondicionadas para ese nuevo vehículo. Si bien es cierto que los fabricantes están impartiendo la formación necesaria a sus técnicos dentro de la red de concesionarios, creando la famosa figura de técnico especialista en vehículo eléctrico, y además han adaptado sus instalaciones para disponer de zonas específicas de trabajo en tensión, la red de talleres generalistas se está quedando atrás, puesto que no tiene esa formación. ¿Eso que implica? La necesidad de realizar un esfuerzo formativo importante para capacitar a esos técnicos en el trabajo con vehículos eléctricos y, dentro de lo posible, intentar iniciar esa formación en los centros de FP donde se imparte la rama de automoción. Por tanto, estos cambios implican una serie de oportunidades laborales que se pueden acometer por personas que posean conocimiento en vehículo eléctrico. Las oportunidades de negocio más importantes, a mi modo de ver, por supuesto, son las siguientes. Desarrollo de pack de baterías, desarrollo de nuevos inverters que permitan gobernar varios motores, tecnología de motor en rueda y sistema de regeneración en aceleración, además de frenada, desarrollo de vehículo autónomo, y sistemas de recarga de vehículo eléctrico. En cuanto al desarrollo de los packs de baterías, pues fijaros, un pack de baterías es mucho más que comprar un conjunto de celdas y empaquetarlas. La clave está, y es donde una empresa aporta valor, en desarrollar los siguientes aspectos fundamentalmente. Por un lado, ser capaz de escoger la celda adecuada para cada tipo de aplicación, es decir, distinguir entre si necesito una Power Cell o una Energy Cell. Una Power Cell son celdas que son capaces de suministrar picos muy altos de intensidad, aunque su intensidad o su capacidad nominal es un poquito más bajo, frente a las Energy Cell, en las cuales tienen picos de intensidad de corriente tirando a bajos, pero permiten intensidades nominales mucho más altas y, por tanto, autonomías mayores en condiciones de funcionamiento normal. Por otro lado, diseñar la envolvente, es decir, la carcasa exterior del pack, adecuada a la necesidad de cada fabricante de vehículos, teniendo en cuenta el espacio disponible y la estrategia de montaje de los diferentes módulos, tanto para producción como para postventa.
Y por otro lado, y este sí que es el más importante, el tema de la gestión térmica de la batería. En Europa hay pocas empresas que se dediquen al montaje del pack de baterías, estando el grueso de empresas en China. En España, poco a poco, están comenzando a nacer algunas empresas que montan esos packs y muchas de ellas, proceden del sector industrial que trata de asumir también o reconvertirse al sector del automóvil. Vale. En cuanto a la gestión térmica, ¿por qué es importante? El problema fundamental de toda batería, más allá de la capacidad que te dé para tener autonomía o tener un reprise, un pico de par bastante alto en el motor, es que se calienta. Y es fundamental calcular cuáles son los perfiles de conducción que puede tener ese vehículo y cuál va a ser el comportamiento de cada celda asociado a esos perfiles de conducción. Por tanto, resulta bastante complicado y laborioso ser capaz de definir exactamente cuál es el tipo de celda más importante o más adecuada para tu pack, cómo debo configurar las celdas en cuanto a espacios entre celdas para que tenga una gestión térmica adecuada, cómo voy a disipar calor con respecto a la carcasa del pack de baterías y cómo voy a forzar una refrigeración tanto por agua como por aire para que lo pueda refrigerar, para que al final la batería no se caliente en los perfiles normales de circulación de un vehículo y además no se caliente cuando la estoy cargando y por tanto pare la carga de la batería por peligro de temperatura excesiva. Por tanto, teniendo en cuenta que los costes de producción son mayores en Europa que en China, es necesario diferenciarse a nivel europeo y justificar este coste fundamentalmente aportando valor en la elección de la celda, en una envolvente, una carcasa adecuada a cada necesidad del cliente y sobre todo en el tema de la gestión térmica de la batería, que realmente es el caballo de batalla de prácticamente todos los fabricantes, tanto grandes como pequeños, de vehículos eléctricos. Bien, en cuanto a los inverters, quienes estéis metidos en temas de control de motores, sabéis que cada inverter o cada driver, cada controlador de motor, al fin y al cabo, debe ser configurado para cada motor y en concreto debe tener unas especificaciones compatibles con el motor a controlar. De esta manera se necesita un driver para cada motor eléctrico y una programación específica para cada tipo de motor, en función de su tecnología de funcionamiento y del tipo de información que fundamentalmente da para situar su posición inicial. Para un fabricante de vehículos, el tener que montar un controlador, un driver, para cada motor eléctrico que monte en el vehículo es un hándicap. Es un problema porque es un aumento de coste, es una complejidad funcional, necesito mucho más espacio, posiblemente tengo que refrigerar y tengo sobre todo más cableado de alta tensión distribuido por el vehículo. Por lo tanto, y es un reto que tenemos ahí a nivel de ingeniería, los fabricantes están solicitando nuevas soluciones para que a partir de un único driver sea capaz, como pasa en el sector industrial, sea capaz de controlar todos los motores eléctricos que posea un vehículo. Imaginaros que ese vehículo posee 4 motores en ruedas, el tener que montar 4 drivers, pues al final es una complejidad grande, aparte de todo el coste que implica. En cambio, si yo soy capaz de tener un único inverter que me gestione todos los motores con una parte de potencia común y una parte de gestión independiente para cada motor, pues el avance y la mejora, tanto en costes como en eficiencia del vehículo, es bastante superior. Por otro lado, tenemos la tecnología de motor en rueda, que poco a poco se está encontrando en alza. Y ese tipo de motor en rueda lo que consiste es tener un motor que tiene prácticamente la forma de un tambor de freno directamente acoplado en cada rueda. ¿Eso qué significa? Que yo puedo controlar a nivel electrónico cada una de las ruedas, tanto el par como su potencia, de forma independiente e instantánea. ¿Esto qué permite? Pues tener una serie de, lo que se denomina, el poder poseer un torque vector en el vehículo que me va a permitir controlar cada uno de los neumáticos, cada una de las ruedas, tanto a nivel de potencia para todo tipo de control dinámico y control direccional, como también para generar ciertas funcionalidades compatibles o que pueden sustituir al ABS para frenar el vehículo y generar también mucha más capacidad de curva. Como desventajas del motor eléctrico, del concepto de motor en rueda, pues claro, al tener un motor eléctrico situado en la rueda, tenemos un aumento significativo de la masa no suspendida del vehículo,
lo cual significa un aumento de vibraciones en la masa no suspendida que tiene que ser capaz la suspensión de filtrar. ¿Qué significa eso? Las suspensiones actuales no están preparadas, no están diseñadas así los amortiguadores para ser capaz de filtrar una masa suspendida muy elevada. Para que tengáis una de magnitud, un motor en rueda de un vehículo convencional puede ser unos 30 o 40 kilos solo de motor. Con lo cual, a eso le tienes que sumar llantas, neumáticos y todo el sistema de suspensión para ser capaz de generar las vibraciones que va a generar el funcionamiento de cada uno de sus motores. Otra desventaja, aparte del aumento de la masa no suspendida, es que ese motor está más expuesto a golpes y los cables de alimentación eléctrica del motor se deben reutilizar por partes móviles del vehículo, sistema de suspensión, además de tener más exposición a golpes de elementos procedentes de la carretera. Pero poco a poco se está viendo que ese tipo de concepto, ese tipo de motor en rueda, pues está generando que tú tengas un vehículo controlado al 100% como tú quieras y generando muchísimas ventajas dinámicas con respecto al montar, por ejemplo, un motor central para eje delantero, para eje trasero o un 4x4. Por otro lado, y ya siguiendo la mejora continua de este tipo de tecnologías, ya hay fabricantes que empiezan a suministrar, de momento, pequeñas preseries de motores en ruedas con el controlador, con el driver integrado en su interior. Con lo cual, te evitas tener inverters montados en vehículos con sus respectivas conexiones eléctricas, sino que todo lo tienes acoplado en tu motor en rueda. Otros fabricantes lo que hacen también es que ese motor en rueda posee integrada la llanta, de manera que es un componente menos que tienes en el vehículo y directamente se monta el neumático sobre la llanta. Bueno, todo tiene pros y contras, pero lo interesante de este punto es que ahora mismo no son muchos los fabricantes que existen a nivel europeo, a nivel mundial, de vehículos, de motores en rueda, y que hay bastante capacidad de mejora para poder seguir creciendo en esa tecnología. Con respecto a los sistemas de regeneración en frenada, todo el mundo creo que los conocéis. Al final, esos sistemas aprovechan los momentos de frenada o simplemente cuando suelto el acelerador, si así lo parametrizo, para generar energía y cargar el pack de baterías. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para ser capaz de cargar el pack en una frenada, pues yo necesito que sea lo suficientemente estable y con una duración mínima para que genere una energía lo suficientemente estable para cargar el pack y además que la batería esté en condiciones de poder cargarse. Si por lo que sea la batería es a una temperatura tal que no se recomienda la carga, por mucho que tú regeneres no vas a cargar la batería, con lo cual es importante el estado de carga y el estado de temperatura de esa batería. Por otro lado, un porcentaje muy elevado de regeneración provoca que el vehículo frene en exceso y resulte incómodo para conductor y pasajeros, con lo cual hay bastante trabajo a la hora de lograr perfiles eficientes de regeneración. Por otro lado, esa regeneración o esa capacidad de frenada como consecuencia de la regeneración, tenemos que casarla muy bien con el sistema ABS del vehículo, de manera que es importante saber cuál es la decisión del conductor cuando acciona el pedal de freno, porque va a accionar al final un sistema de presión hidráulica y, por tanto, cuánto de regeneración yo puedo aplicar realmente en frenada para no pasarme de frenada con respecto a lo que marca el conductor. Y actualmente hay ciertos fabricantes que están suministrando un sistema de regeneración, pero en la aceleración. Es decir, que la energía que genera el pack de baterías para alimentar el motor eléctrico y generar la tracción del vehículo, una parte de esa energía son capaces de transformarla y, en este caso, potenciarla para poder cargar además el pack de baterías. Con lo cual se abren nuevas oportunidades para ser capaz de autogenerarse un vehículo cuando está en funcionamiento. ¿Qué ocurre con respecto al vehículo autónomo? Pues el vehículo autónomo que está de moda hoy en día y todos los fabricantes están peleados en buscar los distintos grados de conducción autónoma, pues genera un montón de puestos de trabajo y un montón de retos que tenemos que ir solventando de cara a conseguir todas las fases, o sea, la fase 5 de autonomía o que consiste en un vehículo autónomo. Actualmente en Europa el nivel 3 ya está listo, pero debido a un cambio legal en Europa está limitada su aplicación, básicamente por temas de seguridad.
Con lo cual, las estimaciones de los fabricantes es que ahora en el 2020 todos los problemas de seguridad y fiabilidad del sistema se solucionen para poder lanzarlo en Europa. En contra, en Estados Unidos y en China ya está funcionando y ya está permitido su uso en vehículos. Una de las aportaciones más interesantes de este nivel 3 es la función de adelantamiento autónomo, en la cual se acciona el intermitente, el coche cambia de carril, adelanta y vuelve nuevamente a la línea. Y eso se aplica únicamente a día de hoy para autopista y autovía. Las carreteras nacionales de momento no se consideran seguras y no se están implementando. Los primeros modelos nivel 4 están previstos para el 2021, aunque es probable que su operatividad se restrinja todavía a ciertas escenarios de conducción. ¿Por qué? Porque al final los estados están pidiendo una fiabilidad de funcionamiento del 99%, como se exige en la aeronáutica. Con lo cual es necesario un montón o millones de kilómetros de pruebas y test para afinar dichos sistemas, con lo cual la cantidad de trabajo que se genera en ese tipo de test es bastante grande de cara a nuevos ingenieros. ¿Qué pasa con los sistemas de recarga? Pues es obvio que para tener vehículos eléctricos yo necesito puestos de recarga. Simplemente, según un estudio elaborado por Deloitte, España necesitará 90.000 puntos de recarga en el año 2025. Si analizamos a día de hoy qué tenemos, pues podemos ver que en España existen 4.545 puntos de recarga, de los cuales el 32% está concentrado en Madrid, Barcelona y Valencia, y el resto prácticamente nada. En otros países europeos las cifras son bastante mayores, duplicando el número de cargadores que tenemos en España. Con esto, ¿qué significa? Que las principales compañías energéticas se están dando cuenta de que si la evolución de vehículo eléctrico es tal como se demuestra en el ritmo de ventas, se necesitan estaciones de recarga para vehículos. Por tanto, empresas como Endesa, Iberdrola o Repsol están lanzando planes, como en este caso el plan Smart Mobility, en el cual se van a intentar instalar estaciones de recarga rápida, súper rápida y ultra rápida para compensar ese déficit que teníamos al principio de la webinar de ausencia de cargadores públicos, para ser capaz de tener electrolineras suficientes para poder cargar el vehículo. Ese tipo de puestos de carga, estamos hablando de una potencia de 50 kilovatios para poder cargar la batería en 30 minutos. Y para que tengáis una de magnitud del coste de este poste de 50 kilovatios, estamos hablando de que la media es de más de 50.000 euros por cada uno de los postes de conexión. Vale. Con todo esto que hemos visto de ventajas, desventajas y nuevas posibilidades laborales, ¿qué retos quedan o que están pendientes a la hora de mejorar el diseño de un vehículo eléctrico? Pues por un lado tenemos las mejoras en las baterías. Los puntos de mejora de un pack de baterías son estos que veis en pantalla. Aumentar la durabilidad, la autonomía de la celda, disminuir el peso de la celda para que pesen menos los packs, disminuir los tiempos de recarga logrando una vida útil elevada, disminuir los riesgos derivados del suministro de los minerales que vimos inicialmente, emplear fuentes renovables fundamental para la fabricación de las celdas, tanto de los minerales que la conforman como el propio proceso productivo, y luego ser capaz de reciclar el 100% de los componentes de la batería de litio, al igual que pasa con las baterías actuales de ácido de un vehículo convencional. Por tanto, ¿qué nuevos desarrollos tenemos de celdas de baterías? Pues fijaros, hay tres grandes líneas en las que está trabajando bastante fabricantes. Por un lado es la mejora de las baterías actuales de ion litio, sin más que sustituir el litio que forma el cátodo por otro tipo de componentes para generar tanto más energía y también menos riesgo de suministro, como por ejemplo el aluminio. Por otro lado, están desarrollando baterías en estado sólido, en los cuales el electrolito no es líquido, sino que es un polímero en estados sólidos, con lo cual se reduce prácticamente al 100% los riesgos de explosión de la batería. Y por otro lado, teniendo en cuenta que el aluminio es el mineral que menos riesgo tiene de cara al suministro, pues se están desarrollando un montón de baterías basadas en ion aluminio en vez de ion litio. Por lo cual aquí tenemos bastantes opciones laborales y de investigación. Y por otro lado, y con eso ya voy terminando, otro de los grandes retos es la planificación energética para la recarga de baterías. Es decir, al final
no solo las empresas tienen que poner la tecnología en la calle para poder cargar las baterías, sino que los gobiernos también tienen que tener las políticas adecuadas. A día de hoy tenemos dos problemas a solventar. Por un lado, ser capaz de generar la energía eléctrica que la carga del vehículo eléctrico demandará sin provocar un desequilibrio en la red. Y por otro lado, ser capaz de generar la energía eléctrica que la carga de vehículos demandará empleando energías renovables. Bien, en cuanto a este desequilibrio en la red, pues fijaros, voy a poner dos simulaciones que podéis encontrar en la página de Red Eléctrica de España, en las cuales se analiza un parque de 3,5 millones de vehículos eléctricos y donde se simulan dos escenarios. Un escenario de carga sin ningún tipo de gestión de carga y otro escenario en donde hay una gestión de carga inteligente. ¿Qué tenemos en el primer caso? Pues lo que tenemos es un pico muy alto de demanda de energía de mitad de tarde hacia adelante. Es decir, al final todos los usuarios volvemos a casa después de trabajar y cuando llegas a casa conectas el vehículo eléctrico a tu toma de carga. Por lo cual prácticamente todo el mundo y al mismo tiempo está demandando energía eléctrica. Lo cual es un problema gordo porque tenemos bastantes altibajos y una demanda absolutamente no plana de esa curva. Por lo cual necesito empezar a generar energía eléctrica de urgencia y hoy en día cuando necesito energía eléctrica de urgencia la estoy obteniendo a partir de combustión de energía fósil. Por lo cual estoy generando una contaminación bastante más grande de lo que inicialmente debería tener. En cambio, si lo que tengo es una gestión de carga inteligente, nosotros lo que podemos conseguir es que el usuario va a conectar su vehículo al poste de recarga y lo que se va a hacer es ver o analizar cuánto es o cuál es la demanda en ese momento, ver el estado de carga de esa batería y decidir en qué momento se va a iniciar la carga de la batería y sobre todo a qué ritmo o a qué velocidad voy a cargar. De manera que lo que puedo hacer es extender la demanda o el consumo de carga eléctrica para el pack no durante las 2, 3 o 4 primeras horas de la tarde, sino a lo largo de toda la noche, que es donde habitualmente cae la demanda de energía. ¿Esto cómo se consigue? Pues esto se consigue con los nuevos cargadores que son o que se denominan de flujo de potencia bidireccional. Al final, los cargadores que tenemos hoy en día en nuestros vehículos es de flujo unidireccional, básicamente son de diodos, y ahora lo que estamos consiguiendo es una serie de cargadores que permiten un flujo de potencia inverso, es decir, que el vehículo eléctrico sea capaz de inyectar energía eléctrica a la red, que es lo que se denomina el Vehicle to Grid, el V2G. Gracias a esto, ¿yo qué puedo conseguir? Yo puedo tener conectados imaginaros en el continente europeo, todos los vehículos eléctricos, ver qué demanda tiene de carga los vehículos eléctricos, puedo saber la demanda que tienen las empresas, las casas particulares de energía eléctrica y ser capaz de compensar o equilibrar la demanda para que sea lo más estable posible. De manera que yo puedo simular una generación de energía eléctrica prácticamente constante y fundamentalmente poder utilizar energía renovable para poder suministrar este tipo de energía y no tener picos, ¿no? Que es lo que realmente interesa. Y finalmente, pues esa planificación energética que estábamos hablando por parte de los gobiernos. Todos los gobiernos lanzan procesos de planificación energética. En el caso de España se hacen normalmente cada 4 o 5 años. Hemos terminado un nuevo proceso de planificación de 2015 a 2020 y se ha aprobado la nueva planificación energética, según esta orden, que es 2021 a 2026. Pero el problema es que en esta planificación no se tiene en cuenta todavía el vehículo eléctrico, con lo cual tenemos una serie de problemas, puesto que no se va a garantizar todavía pues cómo podemos cargar, temas de recarga nocturna, temas de recarga de oportunidad o la recarga en el puesto de trabajo. Bueno, para no cansaros, solo un par de matices más. La realidad a día de hoy en España es que tenemos 5.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico, 4 veces menos que en Francia y 5 veces menos que Alemania. Como media, en España hay un punto de recarga cada 134 kilómetros de carreteras frente a 42 kilómetros en el caso de Francia y 25 kilómetros en el caso de Alemania. Por tanto, ¿qué retos tenemos que solventar? Un cambio gradual hacia formas de generación de energía eléctrica renovable, un proceso estable y coordinado de creación de estaciones de carga
y una regulación inteligente del consumo eléctrico, tanto industrial como particular. Con esto, y hablo ya de las conclusiones finales, esta nueva tecnología de vehículo eléctrico, que está subiendo de forma exponencial, abre una serie de oportunidades de trabajo y retos tecnológicos por solventar, basados en diseño de nuevas plataformas bastidor para vehículos eléctricos, desarrollo de nuevas tipologías de celdas generadoras de energía, diseño y fabricación de pack de batería, desarrollo de nuevos inverters que permitan gobernar varios motores a la vez, apuesta por el concepto de motor en rueda e implementación de tecnología de control, avance en el vehículo autónomo, creación de estaciones de recarga, planificación energética sostenible para la fabricación de baterías y para su recarga y, finalmente, formación de técnicos especialistas e implementación de nuevos sistemas de seguridad de riesgo eléctrico. Bueno, con esto culmino la webinar. Me he pasado un poquito de tiempo, disculpadme, pero bueno, quería tocar pues un poquito cada uno de los puntos para tener un abanico